Estoy en el inicio de la 38 de la Quinta Avenida. Así está la Quinta hasta ahora. Son las 10:10 de la mañana. He quedado con Alan, no se ve muy bien porque tengo el cristal un poquito sucio. Mira qué bonita se ve la 38. He quedado con Alan a las 10 y ya llego tarde 10 minutos y encima vamos a hacer otra cosa. Bajar la 38 porque quiero enseñaros el mar antes de verle. ¿Cómo no vamos a ver el mar? Si a mí me encanta enseñarlo. Tendría que ir por aquí a ver a Alan. Pero no, vamos a seguir abajo y ahora subimos a verle. Qué bonito es bajar por la 38, ¿eh? Qué bonito. Y venir a un restaurante de aquí y desayunar. Un día de estos lo voy a hacer, de nuevo. No he venido muchas veces, pero es hermoso. Qué espectáculo de luces, con las sombras, con el sol, con los árboles. Y el mar a esta hora se ve más o menos tranquilo, ¿eh? Vamos a verlo en un momentito y seguimos la marcha del día. Hoy tenemos alguna que otra sorpresita a la hora de grabar, así que la vamos a ir conociendo durante el día. Yo lo que voy a hacer ahora mismo es parar el carro y grabaros un momentito el mar. Pues así empezamos el día, con una vista al horizonte. Enfrente tenemos Cozumel y ayer os grabé un desarrollo. No estuve en Cozumel, pero un desarrollo nuevo que ha sido en Cozumel con vistas al mar. Impresionante, me encantó. Bueno, pues espero publicarlo en breve y que el que pueda y lo quiera disfrutar, ahí lo tiene. Como veis, se han recogido bastante sargazo, no hay casi nada por aquí por la orilla. En el mar no está entrando sargazo. Esto es muy bueno, una buena noticia. Aquí la máquina de Magical, porque Magical tiene una máquina de recoger sargazo y la utilizan y ya veis que lo retiran. No hay casi nada. Esto lo produce la máquina, ¿eh? Qué bueno poderlo disfrutar. Ayer estuvimos en Tulum y el agua de Tulum me encantó, me enamoró, pero qué pena que de allí nos recojan el sargazo, qué pena. Espero que lo hagan en breve. Bueno, pues así está el mar, espectacular, bonito, hermoso, y el que venga hoy a bañarse lo va a disfrutar. ¿Por qué? Porque el agua está tranquila, porque no hay sargazo y porque la temperatura es ideal. Decía que venía una ola de frío y de momento yo lo que tengo es calor. Sí, bajó la temperatura 1 o 2 grados, 3 por la noche, pero nada más. Ahora estamos muy a gusto. Bueno, pues lo dicho, me voy a ir a ver a Alan y estas vistas no quiero dejarlas de grabar. Preciosas, ya lo veis a esta hora. 10:10 de la mañana, poquita gente bañándose, pero disfrutando a tope. ¿Habéis visto que ha recuperado bastante arena aquí en esta zona? La semana pasada estaba hasta ahí y ahora ya tenemos la arena hasta acá. Qué bueno. Qué bueno que otra vez aquí se pueda poner la gente a tomar el sol y a bañarse. Mira la tabla de kitesurf. Alejandro, que estás en Córdoba, Argentina, ya te extrañamos por aquí, a tu familia. Espero que vengas pronto y ojalá pues, podamos hacer algún día alguna salida en tabla, que tú eso lo dominas y lo llevas muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos los que confían en el canal, todos los que se ponen en contacto conmigo, tanto para saludarme como para los desarrollos que se les vaya a enseñar. Muchas gracias y vamos a seguir con el trabajo. Os dejo un poquito el sonido del mar. Precioso. Mira cómo se queda la gente, expectante y espectacular observando esto. Y ahora no es el mejor color, luego más tarde lo vamos a ver. Qué bonito. Bueno, hasta dentro un ratito. Espero luego más tarde poderme bañar. Y una grata sorpresa. Una grata sorpresa porque veo que sí están recogiendo el sargazo, aunque sea en esta zona. En otras zonas es más difícil, pero hay zonas que están mejor. Toda esta zona de Mamitas, de la 38, de la CTM, más o menos se mantiene muy bien. Hala, vamos a ver qué más pasa hoy. Quiero grabar ahora que paso por aquí detrás del Magical. Esto es el Magical, ¿lo veis? Pues estas dos máquinas son las que ellos compraron para quitar el sargazo de la orilla. Mira las máquinas, no sé si son de ellos exactamente, pero es que por aquí lo ponía el otro día. Bueno, pues son dos máquinas que bueno,
Mira, ¿veis aquí la palabra mágica? Qué bueno. Estas máquinas se hicieron para intentar que sus clientes no sufran mucho el sargazo. Bueno, pues yo me voy a subir por aquí y vamos a ir a la oficina donde nos vamos a encontrar con Alan. Y ya, a ver qué pasa por ahí. La vallita de aquí, ¿por qué motivo? Bueno, estoy en una zona que no pago por aparcar, me he venido aquí a esta zona porque estoy como a 200 metros de donde tengo que ver a Alan. Y esta parte, esa parte es un manglar y está prohibido edificar ahí. A partir de esta valla para adelante no se puede edificar. ¿Qué significa? Que tenemos aquí delante un desarrollo que se llama Sea Tower, y este desarrollo a partir de la tercera planta ya tiene vistas al mar. Es este de aquí. Y digo a partir de la tercera planta por los árboles, no lo digo por otra cosa, ya lo veis. Pues este desarrollo que ya se está trabajando, se están poniendo los cimientos. El rooftop es maravilloso, vistas al mar increíbles, muy cerca de la quinta y muy cerca de la playa, de la CTM. Así que el que quiera invertir aquí se puede poner en contacto conmigo, con Alan. Está impresionante. Aún quedan a la venta y tiene muy buen precio. Todavía tardan un poquito más de un año en entregarlo. Están ahora mismo con los cimientos. Mira la situación, delante nada y está precioso el sitio. Estáis al lado de la CTM y al ladito de la 38, muy cerca de la 38. Por lo tanto, desde ahí os podéis desplazar a los mejores lugares andando. No necesitáis carro. Y yo me voy a ir ahí a las oficinas de MNS que están ahora en obra, por eso no aparqué delante. Y me vine aquí, ya digo, ya que me muevo, voy a aparcar allá. Voy a parar un momento y vamos a saludar a Alan. El mar lo tenemos aquí a 150 metros. Allí, donde están esas palmeras, esa pared, ahí está el mar. Acabando, siempre te pillo, que te pillen fuera de juego. Buenos días. Mira, acabo de llegar de Sea Tower. Okay. Estoy aquí al lado de tus oficinas, pero antes de entrar adentro, porque me querías hablar un poquito de Coco Beach 2, que es el nuevo desarrollo que habéis presentado hace nada, porque lo hemos presentado antes de tiempo, se puede decir, ¿no? Lo sacamos el lunes de esta semana, salió a la venta. Bueno, pues mira, pero como estamos, ¿sabes? Ya había muchas personas en lista de espera. Sí, 38, ¿no? Algo así. Ahorita vamos a mostrar el inventario para que veas cómo vaya de apartado. Mira, yo he querido, en vez de meternos en la oficina y que me enseñen los renders, como estamos al lado del desarrollo, que la suerte que tenemos es que vosotros trabajáis todo en muy buena ubicación, en este caso, para mí es increíble poder hablar a la cámara y decirles, ¿cómo es posible que esta empresa, no sé cómo lo hace, pero ni se está levantando todavía el edificio y ya lo tienen todo vendido? Porque no es casualidad de un edificio, son varios edificios que ocurre así, este año sobre todo. Y a medida que pasen los años, pues va a ser así. ¿Por qué motivo? Por su ubicación, por su calidad, por todo lo que ofrecen. Y el que compra lo sabe. Esa plusvalía tan alta que les dais a los que compran, sí, eso corre de boca en boca. Y entonces, cuando ya hacen negocio, saben que se lo vais a entregar bien, pues están esperando el próximo desarrollo que sale a la venta, que es lo que ha ocurrido. En este caso, este que vemos aquí en la esquina, ese era Coco Beach 1, el 1. Y mira lo que hay de edificado. Están apenas con los cimientos. Y este hace ya meses, no días, meses, que está totalmente vendido. ¿Es así? Sí, así es. Se vendió en tiempo récord. Creo que como 7 meses después de la preventa. Sí. Pero el que se va a llevar el récord es Coco Beach 2. El siguiente. El siguiente. O sea, los precios salieron, pues hubo modificaciones ahí en el precio, no, por toda la demanda que hay. Sí. Por eso es un ejemplo de cuando le decimos a tus seguidores de que si tienen pensado invertir en la Riviera Maya, aprovechen ahorita, porque todavía, a comparación de años pasados, que ya los precios son más altos, yo les digo todavía son precios bajos. Porque cuando suban bien, cuando vean que son $500,000, $400,000 en esta zona, se van a espantar y van a haber deseado haber invertido cuando les dijimos. Bueno, pues mira, estamos en la oficina. Justo detrás, a unos 200 metros, tenemos Sea Tower. Una ubicación excelente. Esto, si no me equivoco, es la primera con la 42 y la 40, ¿no es así? Sí, esta es la 40 y la primera. Exactamente. Este es Sea Tower 1 y esta esquina de acá va a ser un gemelo a este, es Sea Tower 2. Coco Beach. Ay, perdona. Sí. Coco Beach 1 y este va a ser Coco Beach 2. Se me van las palabras a veces.
Este aún podemos ver algo. ¿Por qué? Porque está la puerta abierta. Lo estáis utilizando un poquito de almacén del anterior, ¿no es así? Lo agarramos de bodega. Vamos a agarrarla de bodega por un tiempo. Claro. Que se avanza en esta obra y ya luego empezamos con esta. Este que acaba de salir la venta y lo estamos utilizando para el material que necesitan para el otro. Cuando el otro ya está un poco subido, se inician con este. Este yo creo que en 4 o 5 meses ya lo pondrán en marcha, ¿no es así? Sí, seguramente son 6 meses de preventa y ya 1 año y medio más o menos de construcción. Pues cuando decimos que 6 meses de preventa, que no han iniciado las obras, ese, cuando hablábamos igual, se vendió totalmente. Sí. Y este, que no estaba ni la venta hecha, ni sabíamos los precios, ya había 38 personas que se habían apuntado con una reserva, ¿no es así? Sí. Y ya habían entregado un dinero diciendo, cuando salga, me dices. Sí, muchos ya apartaron su unidad y siguen los apartados. Ayer se apartaron 3. ¿3 más ayer? Solamente una persona. Bueno, nosotros tenemos a una persona que por suerte ya tenemos aquí apartada, que bueno, tenemos alguno más que está interesado, pero felicidades Camilo, por tener aquí tu departamento. Fíjate lo fácil que tienes para llegar a la playa. La tenemos ahí al lado, se ve el mar ahí al lado. Lo tenemos a 250 metros. Y encima esa playa la recogen el Sargazo porque está el Magical allí, que lo acabo de grabar. Qué bueno que mencionas a Camilo. Camilo, mira, tu unidad es la que va a estar en la esquina. ¿En aquella esquina de allá? Aquella esquina, no la del fondo, la que está más acá. Camilo, me dice Alan que has comprado una planta baja porque tiene un poquito más de espacio, ¿no es así? Espacio. Qué bueno. 60 metros cuadrados, incluyendo la terraza. Qué bueno, porque van a ser estudios de 46 metros, que está muy bien, ¿no? Sí. Aproximadamente. Aproximadamente hay de 44, 45, 47, 60 metros cuadrados. Bueno, pues yo quise acercarme aquí simplemente para que vierais en directo lo que es Coco Beach 2 y al ladito de Coco Beach 1. Se le puso el mismo nombre por el tremendo éxito que tuvo, porque está en la misma ubicación y para que así uno memorizara geográficamente donde estaría uno y donde está el otro. Este es el Coco Beach 1, ya están con los cimientos, ya lo veis. Qué bueno. Oye, pues ahora nos vamos allí a la oficina, ya me hablas del número, me hablas de qué más va a pasar por ahí, ¿no? Sí, vamos a la oficina y al ratito, si tenemos tiempo, grabamos rápidamente lo que es la presentación de Coco Beach 2. Sí. Te muestro el inventario, cómo va, que lo vean. Y aparte, vosotros, a nosotros, nos dan clases de cómo mejorar en nuestros conocimientos. Luego voy a ir a unas clases que nos van a dar por qué invertir en la Riviera Maya. Eso también, si puedo, os lo doy a conocer. Si no, os lo comentamos entre él y yo. ¿Te parece bien? Sí, vamos a hablar ahorita, que uno que lo mencionas también, a las 10:30. Sí. Tenemos una capacitación para brokers. Acerca sobre datos duros de la Riviera Maya. Sobre datos duros, cuando te dicen datos duros parece que sea algo malo, pero no es así, ¿no? No, datos duros es información verídica de la Secretaría de Turismo, de todas las agencias que se dedican a medir con los avances de cómo va el turismo en la región, cómo estamos comparados contra otros destinos turísticos de México. Y la verdad estamos muy bien, ahorita lo vas a ver. Y eso es lo que nos hace estar posicionados en el número 1 del turismo en México. Y yo creo que próximamente, en los próximos años, vamos a ser la potencia mundial número 1 del mundo. Bueno, pues en este momento ya lo estáis viendo, estamos muy bien ubicados en todo. Cuando enseñamos desarrollos también mejoramos en todo. Claro. Cuando vamos a la playa, cuando hay algo natural como es el Sargazo natural, lo digo, que no lo creamos nosotros, sino que viene desde otra parte del mundo y viene a desembocar aquí, eso ya no es culpa nuestra, pero estamos buscándole soluciones. Claro. Este año van a poner aquí la marina, van a poner todos los efectivos que puedan, 2 barcos, van a poner trabajadores y creo que vamos a estar mejor que el año pasado. Sí, no, y aparte no es algo que nada más afecte a la Riviera Maya, eso de la... No, toda... El Sargazo es todo lo que es el Caribe e incluso llega hasta Estados Unidos. Sí. Entonces no es algo que nada más sea aquí, México y ya, no, eso afecta a todo. Bueno, pues vamos a entrar en este lugar que yo me llevo muy buen recuerdo y muchos de nuestros clientes, de los seguidores, han venido aquí y les han tratado muy bien. Vamos adentro. Como va a empezar la capacitación en breve, me vas a poner aquí unos pocos renders, me vas a hablar un poquito de los números de Coco Beach, qué es lo que ofrece, qué amenidades tiene. Sí. La situación la acabamos de ver, estamos muy cerca de la 38, estamos a una cuadra de la 38, esa bajada hermosa que acabamos de grabar esta mañana cuando me he ido a la playa, acordaros, esa bajada está a la cuadra de al lado. La situación excelente, si tú vienes aquí no necesitas carro para moverte, pero aún así tiene aparcamiento, ¿no? Sí, tiene aparcamiento.
Siempre me preguntan si es un espacio para cada unidad. Digo, no, son estacionamientos subterráneos y utilizamos como un 20, 25, 30% del edificio para los estacionamientos. Sí, eso lo voy a aclarar porque yo soy una de las personas que sí que dudaba que si no tenía un aparcamiento, ¿cómo voy a aparcar mi carro? Sí, sí puedes, porque yo lo he comprobado, he ido a uno, a otro desarrollo de cualquier empresa y siempre que he bajado a los sótanos, te aseguro que más del 60% del sótano está vacío y eso que está totalmente rentado el edificio. Bueno, pues no sé si se va a ver muy claro porque el sol está dando fuerte aquí a mi espalda, pero vamos a intentarlo. Sí, en breve lo que vamos a hacer es hablar CocoBeach 2. ¿Cuántos apartados hay en este momento? No he checado ahorita el inventario el día de hoy, pero yo creo que ha de haber como unos 40 y algo. 40 y algo. Y son 55 unidades. Total, más. Que el que esté viendo el vídeo, a día de hoy, que está saliendo a la venta, pues solamente tiene 10 o 11 lugares del edificio para poder apartar, ¿no es así? Sí, sí, sí. Exacto. ¿En este momento puede apartar con $2.500 o con $5.000? Con $2.000. $2.000. $2.000. Entonces, si te ha interesado lo que has visto, tú hablas con Alan, os voy a poner aquí el número de celular de Alan, y $2.000 vamos a poder apartar en ese edificio. Voy a parar un momentito. CocoBeach 2. Acordaros que vosotros entregáis siempre los departamentos amueblados y equipados, ¿es así? Amueblados y equipados, como siempre. Es una gran ventaja. Ajá. Venga, vamos a seguirle. Sí, bueno, los que estaban ahí en espera del desarrollo CocoBeach 2, ves que muchos se quedaron con ganas y ya no había espacios. Pues ya salió el nuevo CocoBeach 2. Así es como ahorita le voy a mostrar. Bueno, la ubicación ya la veis, al ladito del otro. La Quinta Avenida, todo esto es la Quinta Avenida. Estamos entre la Quinta Avenida y el mar. Esta es la avenida CTM. Sí. Ok, muy cerca de la calle justo 38. La 38 es esta de aquel lado, la que acabamos de grabar aquí en esta playa, acabamos de grabar. Exactamente, la calle más bonita que cruza la Quinta Avenida. Y este es ni nada más ni nada menos que CocoBeach 2. Pues ahí lo veis, pone entrega en marzo del 2024. Quedan 2 años justos. $169.000 el más económico. Eso significa que cuando esto esté acabado, yo creo que van a estar por encima de los $200.000. Sí. Luego tenemos 55 unidades, 50 estudios y 5 estudios penthouse. El plan de pago, en este caso, como es ahora mismo la salida, tenemos un apartado que sería de $2.000 en vez de 5.000. Y siempre con vosotros se trabaja que el enganche es un 30% y el resto se va negociando como lo pueden hacer, ¿no es así? Sí, sí, claro. 30% de enganche, el 60% durante la construcción y 10% contra entrega. Muy bien. Todo eso sin interés ninguno, no tienen que sacar ningún préstamo. Con unos $50.000 ya más o menos pueden hacer el enganche. Sí, nosotros financiamos durante la construcción sin intereses. Los canadienses siempre me dicen, pero ¿por qué te voy a pagar intereses por algo que no me estás prestando? Sí, pero es que es como un carro. Si tú sacas un carro y lo estás pagando, al final te van a cobrar un interés. Digo, así funciona en México. Pues qué bueno. Yo he dicho $50.000, pero no me hagáis caso, es un poquito más, pero bueno, es para dar un número redondo. Este es el edificio, así como lo veis, y siempre que nos ponen render lo mejoran. No sé cómo lo hacéis, pero lo mejoráis. Claro, sí te consta. A mí me consta, claro que me consta, lo estoy viendo cada día. Amenidades. Tenemos, como es común, las piscinas Infinities en el roof, enfocadas hacia el mar, área lounge, bar y parrilla, gimnasio, cuarto inteligente que puedes controlar todo desde una aplicación, comando de voz, tú sabes, controlas la luz, aire acondicionado, etcétera. ¿Okay? Seguridad, va a haber una lavandería en las instalaciones, no en cada unidad, pero en las instalaciones va a haber una lavandería. Va a contar con spa, terraza, servicio de concierge, lobby con recepción, una sala de juntas. ¿Okay? Como el otro CocoBeach también tenía sala de juntas y tenía lavandería, no nos podemos quedar atrás. Se supone que siempre estamos mejorando. Estacionamiento subterráneo y restaurante. Qué bueno. Un restaurante. Oye, a mí lo que siempre me ha gustado de vosotros, lo que os destaca por encima de los demás, siempre la alberca Infinity con vistas al mar. Sí, con unas vistas al mar tremendas, hermosas. ¿Por qué motivo resalto eso? Lo resalto porque no solamente compras un estudio de 46 metros, claro. Tú estás comprando todas esas amenidades, es para disfrutarlas. Claro. Y tú sabes lo que es subir arriba a tu rooftop y poder tumbarte viendo el mar, bañándote en la alberca o sentándote con amigos allí porque estás trabajando también, sí. O ponerte a comer, lo que sea. Claro. Pero es parte de tu departamento. Claro. Y eso hay que resaltarlo porque más de uno dice, yo estoy comprando esto a este precio. Estás comprando todo. Estás comprando todo.
Entonces esto es el plano de uno de los estudios, ¿no? Sí, mira, como ves empiezan desde $169,000, 45 metros cuadrados, empezando desde 45 metros cuadrados hasta 60 metros cuadrados. Muy bien. Ok, y esto ya viene más espaciosos. La distribución pues es parecida a los demás. Aquí entras por acá, tienes el closet de este lado, el baño, esta parte es la sala. Ok, aquí la cocina la hicimos un poco distinta. Este es el comedor, acá está la cocina, la cama, y este de acá pues es el mueble El mueble para poner la tele, colocar 4 cositas y una buena terraza, que siempre trabajáis muy bien la terraza. 10 milímetros de grosor, para que no entre el ruido. Esa es otra de las cosas buenas que tenéis, porque muchas veces me dicen, es que como están tan bien situados, están arreglando ahora el aire ahí, están tan bien situados, me voy a poner así, ocurre que estáis cerca de las zonas de ruido. Pero no, lo hacen tan bien que yo subo los rooftops, no oigo ruido. Y luego me voy a un estudio, cierro el portón este de aluminio con el cristal y no se oye absolutamente nada. Tremendamente bueno. Mira esta es la parte del lobby, ¿no? Ajá, este es el lobby. Bonito, ¿no? Sí, vosotros los lobbies intentáis que sean diferentes de un edificio a otro, ¿es así? Sí, así es, ninguno se parece. No, pero siempre resaltan que tiene que haber naturaleza, tiene que haber plantas. Ajá. Y tiene que ser agradable. Mira un render de la parte de uno de los estudios. La verdad es que me apetece verlo. A mí me tenéis convencido. Ya lo sabes lo que pienso de los estudios que trabajáis. Me encantan. La parte del rooftop. Y más desde que los ampliasteis a más de 45 metros, como lo habéis hecho actualmente. Mírala, aquí se ve así, pero por supuesto que se va a ver mucho mejor. Sí, se ve mucho mejor. Este rooftop no se ve exactamente como quedaría. Mira. Otra de las cosas que me encantan de vuestras albercas es que le ponéis una pequeña islita por aquí, con su palmerita, y te aseguro que da la sensación caribeña total, ¿eh? Claro, me gusta. mira, acá está el restaurante concesionado y aquí va a estar el gimnasio. Ajá. Todo frente al mar. Oye, eso del gimnasio me apetece mucho. Me apetece mucho porque encima tienes vistas a la alberca, al mar y a otros lugares que son buenísimos. Otra vista, mira. Pues es lo que os decía, tú te subes aquí arriba, desde tu estudio, te pones aquí tu laptop, te pones aquí tus amistades hablando, y ¿qué te va a decir nadie? Nada, si es tuyo también. Tú lo disfrutas las horas que tú quieras. Y luego más de uno piensa, bueno, pero esos rooftops van a estar llenos de gente con esos vecinos que tienen. No, es que es increíble, yo creo que no se dan cuenta de lo que tienen. No, normalmente las personas que se quedan acá se la pasan en la playa, haciendo tours. Se van a tours, van a la Quinta Avenida, van a los bares, van a Cocobongo. Se quedan algunos en el roof, pero la verdad es que no están atascados. La verdad que lo que ofrecéis, mira, y más con esto de la pandemia, y más con lo que está pasando en el mundo, sinceramente, a día de hoy hay tanto nómada digital que un lugar excelente para vivir sería un estudio de vosotros. Un buen internet. Enseguida lo tienes arregladito y limpio. Claro. En buena ubicación, que lo haces todo andando. ¿Qué más quieres una persona cuando viene de lejos? Buen clima, en la playa cerca. La vibra excelente, porque yo vivo aquí en Playa del Carmen y de verdad, desde que vivo aquí, yo creo que voy rejuveneciendo en vez de envejeciendo. ¿A ti también te pasa igual? Antes me vas a creer que era más joven y me veía más viejo. Creo que también actuaba yo de más edad. Y ahora que llegué a Playa del Carmen, tengo más edad, pero me siento más joven y como que el mundo, pues te apetece... Y actúas más joven, porque hay mucha gente joven. Sí, exactamente. Bueno, aquí lo que estamos viendo es el tema de los apartados y las ventas, ¿no es así? Ajá, vamos a ver cómo va el inventario. Esta es la planta baja. Lo rojo está vendido. Bueno, ahorita no hay nada todavía en rojo, pero lo amarillo es lo apartado. Lo azul es como bloqueado temporalmente por alguien que tal vez tenga que ir lo apartó por 24 o 48 horas. Lo hacemos ese favor. Bueno, pues ya puede dar el apartado rápidamente. Dice apártamelo por 24 o 48 horas, lo podemos hacer. Qué bueno. Esta es la unidad de Camilo. Eso nos pasó el otro día con un cliente, exactamente. Cuando eligen un lugar que les gusta y que queda poco en esa zona y en ese momento no tiene el capital para poder dar el apartado, me lo puedes guardar 2 días y tú se lo guardas y claro, en 2 días te tiene que dar el apartado y después tienen 15 días para hacer el enganche. ¿No es así, más o menos? Sí, así es. Así es. Bueno. Pues esta es la entrada del lobby, acá está la entrada del estacionamiento, la planta baja. Y... Aquí me dijiste que está Camilo por aquí en algún sitio.
Ya está Camilo. Ese de ahí, el amarillo, qué Sí. bueno. Él ya pudo dar su apartado y ahora está con el enganche, está trabajando el enganche. Mira ya cómo va el primer nivel. Sí. Solamente me quedan 2 unidades en el primer nivel, que sería pues el segundo piso. Y Ok. las unidades, como veis, 47 metros, 47 metros. Ajá. Y según vamos subiendo de nivel, van a veces cambiando los precios también. 60 metros cuadrados. En este caso, 60 metros cuadrados. Qué También bueno, porque tiene incluyendo, terraza. incluyendo la... Que es la lo terraza. mismo que le pasó aquí a Camilo, que quiso comprarlo para tener un poco más de espacio. Exactamente. Entonces, mira, son 2 unidades ahí. Y ya cuando subimos de nivel, pues prácticamente son casi iguales todos, 47 metros, a excepción de los penthouse. Ujú. Se me olvidó mencionar, esta es la parte de enfrente, esa es la parte que da hacia el mar, esta es la parte de atrás que da hacia la Quinta Avenida. Ajá. La calle 40 y acá está la calle Sí, 38. en esta calle, si siguiéramos para abajo, 250 metros, llegamos al mar. Exactamente. Y acá de este lado donde está Coco Beach 1. Sí, sería pared con pared. Mira, segundo nivel. Todos lo estamos viendo que en este nivel son de 47 metros, todos igual, pero en este caso, dependiendo de dónde, si da a la calle principal o a la parte de atrás, hay una diferencia de precio de $8.000. Tercer nivel, que me sería el cuarto. Aquí estamos viendo también que son de 47 metros en el tercer nivel y en este caso lo mismo que hemos hablado anteriormente. Los que dan a la parte de atrás más económicos, los que dan a la calle principal un poquito más caros. Sí, es que todo el mundo busca la parte de enfrente. Y si te fijas, pues prácticamente hay más apartado que lo que queda por vender. Claro. Así que estamos presentando, dijéramos, un desarrollo nuevo y estamos diciendo todo lo que tiene ya vendido. Sí, Increíble, ¿no? ese es lo que pasó, que había casi 40 personas en la lista de espera y ya todos pusieron su apartado en la lista de espera. Lo de la lista de espera ya los pusimos en las unidades que querían y ya ahorita se lanzó al mercado el lunes y pues esto se va a acabar en tiempo Bueno, récord. ahí vamos a parar un momento en el referente a lo que estás hablando. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú apartas antes de tiempo? Porque si eres de los primeros, eres el primero que tiene en el edificio elegir tu ubicación. Si de esos apartados que habían, sin haber salido a la venta, eres el 30 y tantos, pues de lo que te quede. Entonces, eso es lo que hay. ¿A que sí? Claro. Ahora mira, en el último piso, quinto nivel, que en verdad sería el sexto, todo lo de enfrente está apartado. Desde aquí hay vistas al mar. Ajá. Ok, por ahora hay vistas al mar. Y solamente, y estos de atrás son los estudios penthouse. Me quedan 3 estudios penthouse, se apartaron 2. Yo me estoy quedando con la boca abierta con el tema de los estudios penthouse. 93 metros, ¿eh? Muy Sí. buenos metros. Sí, abajo y arriba. Con lo de abajo y Muy arriba. buenos metros. $300.000, $350.000. Ajá. Y mira acá, esta es la parte del roof con la parte privada de los penthouse. Con su Que piscina. todos se pueden comunicar con la parte común, que es la del roof común, a través de un pasillo. Claro. Aparte de tú tener tu alberca en tu penthouse, también puedes disfrutar de las demás amenidades. Sí, y como lo hemos dicho, las albercas son infinities enfocadas hacia el mar. Entonces esta no puede ser la excepción. El Total, asoleadero. que desde aquí, con toda la seguridad del mundo, vas a ver el mar. Exacto, gimnasio. Esta es la parte del bar y parrilla, restaurante. Y pues el spa. Bueno, pues este es un repaso rápido y corriendo de lo que es Coco Beach 2. ¿Qué te parece? Pues sigo asombrado qué tan rápido se está apartando. Y ya en breve vais a tener que sacar más desarrollo, por si no, a ver qué vendéis. ¿Tú te acuerdas cuando presentábamos Town Towers y Towers Sí. y todos esos que se lanzaba al mercado y rápido se apartaba? Sí, me Bueno, quedaba con la boca abierta. Pues ahorita es, antes de lanzarlo al mercado, ya Ya están están apartados Entonces, prácticamente. Increíble. así están poniendo las cosas acá, entonces no es mentira, no los estamos presionando cuando les decimos aprovechen ahora si van a invertir, porque de verdad, se los juro, México y la Riviera Maya en general se está posicionando muy muy bien en el mundo y todo el mundo está volteándonos a ver para invertir aquí. Entonces los precios, ¿qué pasa cuando hay demanda? Suben, suben, suben. Bueno, yo les quiero resaltar algo porque más de uno que vea el vídeo estará diciendo este me está apretando, que diga que no me está apretando. Mira, estamos hablando de una empresa que todo lo entrega, que ya lleva, pues yo creo que este es el 22 desarrollo o 21, ¿cuál es? 21. El 21, ya tienen entregados 14, 15 desarrollos entregados. Sí. Tenéis una fama de entregar todo bien Sí, y exacto. de que la gente está contenta. Por eso vuelven a invertir en lo mismo Claro. que estáis haciendo. Total, que estamos hablando de una empresa en la cual yo estoy muy contento de poderla enseñar a vosotros. Vosotros decidís. Si fuera otro tipo de empresa, a lo mejor... Pero con ellos estoy muy tranquilo. Sí, no, y aparte tú te das cuenta también porque afuera, en otros lugares, también hay demanda. Mm. Entonces, ahorita todo el mundo está volcado a invertir en la Riviera Maya.
No sé si vayan para vivir, pero para poner su dinero, porque saben que es seguro invertir en bienes raíces. Bueno, claro que sí, eso es otra cosa que no nos decimos quizás ya por la comodidad de ir haciendo un vídeo, otro vídeo, pero tú compras esto, inviertes y de momento la primera inversión ya la realizas. ¿Por qué? Porque tú la inversión primera, cerca de $60.000, te está produciendo en breve un dineral. Claro. Cada mes está ganando más de $1.000 hasta su entrega. Cada mes está ganando más de $1.000. Aunque tú no lo veas en tu banco, pero se está revalorizando. Después, cuando te lo entregan, tienes las rentas vacacionales, que son tremendamente buenas. Claro. ¿Por qué? Por lo que las amenidades que tienen, la situación donde está la ubicación, y todo eso ahora no lo estamos diciendo, pero la gente que compra sí que lo sabe. Sí, entonces, claro. Yo, sinceramente, ¿dónde rentaría mejor? En un lugar que está bien ubicado, donde tengo todo cómodo, donde lo puedo hacer andando, donde tengo el mar cerca, donde tengo una alberca viendo el mar. Es por eso que tenéis una excelencia a la hora de querer comprar y apartar rápidamente con vosotros. Este es el edificio, este es el render de cómo quedaría. Sí, y esto pues te genera cuatro maneras de ingresos, que es la principal, lo que nosotros llamamos premio a los clientes por confiar en la compañía e invertir con nosotros, ¿okay? Apreciación por construcción es una. Luego, cuando ya se te entrega la plusvalía anual, ¿okay? La retorno de las rentas, ¿okay? Lo que percibes por rentas. Y como es un mercado dolarizado, lo que tú inviertes en dólares, compras en dólares, vendes en dólares. Entonces son 4 maneras ahí que haces dinero. Ya hicimos un par de vídeos referentes a ese tema, más adelante lo volveremos a hacer. Y ahora mismo, ¿qué más les podemos decir? Pues nada, que miren, aquí estamos en una ubicación súper privilegiada. De este lado está el mar, de este lado está la avenida 38, que es la más bonita de Playa del Carmen, cruzamos la Quinta Avenida. Y de este lado tenemos nada más ni nada menos que la Quinta Avenida, que es la más famosa de un destino turístico en Latinoamérica. A que le duela, a quien le duela. Pues yo no tengo nada que discutirte en lo que acabas de decir. Mira, no solamente eso, es que cuando ves estas palmeritas aquí arriba en el techo y tú crees que es una fantasía de la fotografía, no es ninguna fantasía, eso lo estamos viendo en todos los desarrollos que estáis entregando. Es fantástico poder disponer de naturaleza y arriba, de agua donde te puedes bañar con vistas al mar. Eso es un valor tremendo a lo que tú has comprado, como es un estudio. Da igual donde esté ubicado el estudio, porque tú vas a disfrutar ahí arriba. Es la garantía que le estáis dando a los clientes cuando confían en vosotros. Y yo cada día sé más de Benesse. ¿Por qué? Porque me tenéis, de verdad, me tenéis enganchado. Porque a mí el cliente me dice: Paco, aconséjame porque quiero que mi dinero saque rentabilidad. Claro. Pues con vosotros tengo la seguridad de que hagan lo que hagan, le va a ser rentable sí o sí. No, y ya has visto que los inversionistas tal vez al principio son un poco temerosos, porque está complicado poner tu dinero en cualquier lugar, sobre todo si no conoces la empresa. Pero ya una vez que lo hacen, conocen. ¿Cuántos nos han comprado después? Sí, nos han repetido unos cuantos seguidores, yo creo que más de 10. Qué bueno esa confianza que tenéis en nosotros. Pues yo ahora me voy a ir a la capacitación que estáis dando ahí. ¿Te parece? Sí, ¿Quieres vamos. decir algo antes de irnos? Pues no sé por ahora si vayamos a sacar algunos desarrollos más aquí en Playa del Carmen. No tenemos nada todavía en visto, pero en Tulum sí hay más. En Tulum viene más, le vamos a seguir ahí anunciando poco a poco cómo van los avances. No tenemos fecha de salida para uno más, pero va a haber uno más en Tulum. Pues qué bueno, pues vámonos a esa capacitación. Ya veis que no voy a parar el vídeo. Lo vais a ver. Si molesto, paro la cámara. Esto es la entrada y la capacitación la están dando aquí. Son compañeros y aquí nos van a hablar. Hola Paquito, ¿cómo Buenos estás? días. Buenos días. Adelante. Aquí estamos con Coco Víctor, pero para los compañeros de otros lugares. Qué bueno.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Os voy a grabar un ¿Cómo ven? poquito ¿Está todo bien? desde el punto de vista que está dando. Esta es la vista que se espera tener desde el roof. Cuando un cliente les pregunta siempre, oye, pero yo quiero con vista al mar, siempre garantizamos la vista al mar. Siempre garantizamos la vista al mar desde el rooftop, ¿no? Cuando vamos a rentar una habitación que todos salimos de vacaciones, no le preguntamos a la recepcionista qué se ve de nuestra habitación, ¿no? Vamos a vacaciones a dormir a una habitación y disfrutar lo que está afuera. Entonces, sube al roof y vas a ver el mar. Todos pueden ver el mar, ¿sale? Entonces, gente que pregunte en vista al mar, siempre tenemos vista al mar. En todo nuestro desarrollo hay vista al mar. Así queda el roof con los camastros. De este lado va a estar el gimnasio, ya tenemos siempre típico armamento. A nuestro jefe le gusta muchísimo el ejercicio, está muy toro. Entonces implementa buenas máquinas, implementa siempre un gimnasio que le gustaría a él ver al mar. Entonces, pues ahí está, siempre tenemos un buen gimnasio. Aquí en The Shore es una muestra clara. Cuando gusten subir a ver el gimnasio, me gustaría que subieran a ver las máquinas. Lo que mete esta persona de maquinaria es lo mejor. Todo para hacer que el ROI que decimos de verdad funcione. Si metiéramos cosas de mala calidad, tendríamos que estar cambiando todo a cada rato. Entonces, por eso metemos calidad. La calidad va de la mano con la durabilidad, ¿sale? ¿Cómo van? ¿Hasta ahorita todo bien? Sí. ¿Cómo va el desarrollo? Siempre, ¿verdad? Siempre nos pasamos. Vamos a ver el inventario. Sí. Vamos a ver la parte más impresionante. El inventario que ya se está acabando Paquito y Alan. Un ratito seguido. Pues esta es otra de las cosas que me gusta de venir aquí también. Y no voy a mentir, nos ponen jamón serrano, chorizo, queso. Y es un descansito que tenemos. Qué bueno. Tumal. Son las dos bases que el Consejo de Promoción Turística toma. Por ejemplo, Cancún abarca obviamente la parte que a nosotros nos interesa, nos comprende Cancún, Riviera Maya, Puerto Modelo, Morelos, Cozumel y demás, ¿no? ¿Sí? Te toco un ratito. Bien, el porcentaje que nosotros hemos medido referente a hablando, bueno, aquí estamos hablando yo hablo de México, pero en particular, el porcentaje de vacacionistas. No se ve bien de ahí. Sí, no se ve bien de ahí, por eso. El porcentaje de vacacionistas es un dato que nosotros no nos inventamos, es un dato que llega realmente a la Riviera Maya. Entre el 19 y el 2022, que estamos actualmente, hemos tenido una alza de entre 14 a 20 millones de vacacionistas. Y esos números van a la alza, son números reales. Los datos que les decimos son números que ya estudiamos o que ya preguntamos antes de decírselos a ustedes, ¿no? Entonces, aquí en los porcentajes de turismo, el 23.6% lo abarca México. De me gustaría aclarar que prácticamente el 50% de todos los que llegan a México se vienen directamente a la Riviera Maya. O sea, son vacacionistas que vienen directamente de este lado, que ya conocen el mercado, que ya se habla en Europa de Tulum. La gente de aquel lado quiere venir a caminar de este lado, ¿sale? ¿Agregas algo aquí de este lado? Que sumando principalmente el turismo que recibimos en todo lo que es Playa del Carmen, la Riviera Maya, estamos hablando que entre Estados Unidos, Canadá y México, que son los tres principales, estamos obteniendo casi el 85% del visitante, ¿no? O sea, tiene un poco Europa, el 13,1%, el 7,2% Latinoamérica. ¿Bien? Dentro de los estados, que aquí muchas veces nos pasó, por ejemplo, en el taller del viernes pasado, que fue objeciones, en la cual una de las principales objeciones que nos han hecho los inversionistas es:
vamos a invertir en Miami. Estamos estudiando Miami o Playa del Carmen. Siendo que aquí, analizando que Estados Unidos es el principal país que nos manda gente a la Riviera Maya. Y la Florida está en el 7º lugar de la gente que viene hacia aquí. O sea, los mismos que viven en la Florida, los mismos que están allá, vienen de vacaciones aquí a invertir en Playa del Carmen. ¿Sí? O sea, con esa es una principal objeción, ¿no? La edad del turista, de lo que viene, que muchas veces también lo hemos analizado en otros talleres cuando hacemos a dónde abarcar las campañas de marketing y demás, ¿no? Justamente para eso se utilizan todos estos datos duros. Estamos hablando que entre la generación X, de las personas que tienen de 40 a 59 años, me incluyo ahí, Millennium de los 20 a los 39, entre esas dos generaciones estamos hablando del 75% de la gente que viene aquí, que es a donde a nosotros, como brokers, como vendedores, nos interesa. Porque vamos a ser sinceros, la generación Z de 0 a 19 es el 12%, pero es muy raro que una generación Z ya disponga de los recursos para comprar, para invertir aquí. Esa generación es la que viene a pistear a la playa, ¿no? Y a pasarla chido. Exacto. Ellos Son los que vienen a rentar el estudio. Exacto. Exactamente. Exacto, ni más ni menos. Y su papá fue el que nos compró el estudio. Esto es un estudio de la gente que llega, de cómo es el nivel de ingreso anual del perfil del turista. Vemos que los que ganan más de $150.000 es casi el 20% del turista. ¿Sí? Ya vamos a llegar a un análisis del por qué le mostramos estos números. Entre 100 a $150.000 al año el 15%, de 75 hasta 100.000 el 13%, que ahí ya estamos abarcando casi el 45% de la gente que tiene posibilidad de ser inversionista, de que tiene un buen ingreso. ¿Bien? ¿Me explico hasta aquí o voy demasiado rápido? Bien. ¿Sí? Bien. Los medios influyeron su visita a Playa del Carmen, ¿sí? Vemos que las agencias de viajes, principalmente el 17,3%, las redes sociales, el 16,3%, y la publicidad en internet, el 15,1%. Y a Paquito lo tenemos en el 4,6% de YouTube. ¿Cierto? Paquito es parte de todo eso. El Entonces, 4.1 le pertenece a él. ahí queda. ¿Sí? O sea que todo esto, postear estilos de vida, la calidad de vida que uno tiene aquí, ¿no? Justamente porque nos ha pasado que estamos aquí a 200 metros de la playa Coco Beach, para nosotros es, sí, la playa Coco Beach. Pero el mundo se muere por estar donde estamos nosotros en este momento. Y nosotros es la playa, sí. Es como todo, ¿no? Ahí. Las personas con quien viaja, acá entramos en datos ya más duros y estadísticos que a nosotros nos conciernen, el por qué hacemos estudios que se ponen de 2 a 4 personas. Porque dice que viajar en pareja, el primer cuarto del 19 viajó el 58%, en el 2020 el 48%. Sí, disminuyó la gente que viajaba en pareja, pero aumentó la gente que viajaba solo el doble. Disminuyó casi un 20% y aumentó el 50% el que viaja solo. Entonces, ¿para qué vamos a construir un departamento de 2 recámaras? Claro. Bien, ahí empieza a cerrar un poquito los datos del por qué. El que viaja en familia, 28% contra 29%, se está manteniendo esa tendencia, y está el otro que viaja con amigos, un 10%. Que generalmente son 2 personas. ¿Sí? Aquí vamos a la estancia y el tamaño del grupo. La estancia promedio da 9,2 días. Esa es lo que se queda en promedio de vacaciones. Y el tamaño del grupo, el promedio está dando 2,5 personas. O sea, lo llevemos al número más grande, al 3, en los estudios, tranquilamente pueden alojarse. ¿Algo para...? No, mi estimado, pues, ¿qué te puedo agregar si eres el máster aquí de los números?
Sí, la verdad es que bueno, todos esos datos son datos reales, son datos que nos sirven y son datos para entender por qué vendemos ese tipo de modelos, ¿no? Hay que entender que es un motor de generar dinero. Nuestros clientes son inversionistas, casi no son aspiracionales. Inclusive a veces a la hora de estar aquí sentados le cambiamos el chip de aspiracional y ya no quiere venir a vivir, quiere 2 o 3 de estas unidades. Que lo entiendan por el chip que nosotros les enseñamos a cambiar. Un dato importantísimo es la visita y la tasa de retorno que tenemos. Durante el año 2021 tuvimos casi 13 millones de visitantes, o sea, para ser exacto, 12.560.000 personas, de las cuales nos dice que tenemos una tasa de retorno del 50%, o sea, el 50% regresa y el otro 50% es público que se renueva, que desde el punto de vista numérico como empresa es el dato ideal. ¿Sí? Ahorita vamos a seguir. ¿Por qué es el dato ideal? Porque el motivo del viaje del que regresa, si nos ponemos a ver, el tema de negocios ya se ocupa dentro del 2%. O sea que el 2% de la gente que regresa ya viene de vacaciones. O sea que estamos hablando 13 millones al 50% son 6,5 millones. Si hablamos al 2%, estamos hablando que 13.000 personas por año vienen a hacer algún tipo de inversión, algún tipo de negocio. O sea que tenemos 13.000 posibilidades ahí en la calle de vender. ¿Sí? ¿Me explico hasta aquí? Sí. En la quinta, en la playa, en los hoteles, en la calle, en la 38, ahí están las 13.000 posibilidades de ventas para todos nosotros, diario, caminando. Analizando el tipo de hospedaje utilizado, vemos que en el primer cuarto del 19 el hotel se llevaba el 81% del turismo. En el primer cuarto del 2020 ya se lleva el 73%. Disminuyó la ocupación hotelera un 10%, o sea, lo que la gente prefería. Pero nosotros nos ubicamos en la renta vacacional, que en el primer cuarto era el 6%, y en el cuarto del 2020 es el 9,5%. O sea que la ocupación de los hoteles, la gente en un 10% se empezó a querer esquivar el hotel, porque eso es todo, inclusive todo aquí adentro. Entonces viene más a la vida, a disfrutar todos, ¿sí? Y si hacemos números, nosotros, a donde estamos abocados, creció el 50%. Miren, la tasa, digamos, ya en la parte hotelera empieza a decrecer y aquí el salto que pegó. ¿Me explico? ¿Sí? Usos y tipo de paquete, lo que les platicaba recién hace un ratito. El todo incluido en el primer cuarto del 19 fue un 47%, contra el primer cuarto del 2020 un 45%. Medianamente se mantiene, pero ya disminuyó un 2%. Bien, el que no usó paquete en el cuarto 1 del 2019 fue un 39,5% y en el primer cuarto del 2020 un 43%. O sea, ya aumentamos un 10%, que es ahí donde nosotros abarcamos la gente que no usa paquete, porque viene a ver todas las actividades separadas. No quieren estar con la carrerita, que nos vamos de tour, que acá, que no alcanzaste a descansar, que ya te llevan a otro tour. Entonces la gente está empezando a buscar eso. ¿Bien? Y con el tema... Perdón. Con el tema de lo que es la plusvalía, el tema de los datos duros. Aquí está la muestra de lo que Paco nos habló hace un rato, una muestra de cómo podemos comprar con nosotros. Este es un ejemplo de Tulum, empezando desde $99,000 a un crecimiento actual de $135,000. Está un poco más elevado en realidad, creo, ¿no? La última es de 145. Sí. 145. Entonces aquí ya prácticamente su cliente ya hubiese ganado $45,000 únicamente en los 2 años y medio de construcción, en la apreciación y construcción. Ahí comenzamos a ganar dinero desde la preventa. Por eso se vende todo en preventa. Por eso cuando ya el edificio está listo no hay ninguna unidad que vender. La gente ya compró el precio más bajo para aprovechar esto al final. ¿Sale? $88,000 en ese 38 y terminó en 038. Todos esos están muy conservadores. Nunca dejamos de ser conservadores, siempre estamos al margen
para que no quede mal con el cliente. Lo máximo que puede pasar es que con nuestros números se lleven una sorpresa y ganen más. Pero siempre somos muy conservadores con nuestros números, ¿sale? Para no llevarnos esa sorpresa. Otro ejemplo, bueno, Lilton 120, 185. Yo soy aquí acreditor y vendedor de estas últimas unidades también, desde 185,000. Normal. El cliente, la verdad es que inclusive ni se chistea del precio, ni siquiera se enteró que estuvo en 120, pero llegan al final a comprar las últimas unidades y tienen el potencial para comprarlo. La unidad está muy bien, la ubicación está muy bien. Todo el universo que tenemos anclado es para que el cierre de su venta sea exitoso. ¿Vale? ¿Hay algo más abajo, Emi? Sí, muchas gracias. No, vamos a analizar Sí. el otro ahorita. Target Search, no sé si todos la conocen, es una página como Broker Center en la cual hay distintos desarrolladores de la Riviera y lo que tiene interesante es que nos va enviando un reporte mensual de cómo se va comportando las estadísticas de rentas, ¿sí? Esto es para analizar un poquito los metros cuadrados de las unidades que se están vendiendo, el precio del metro cuadrado y que refuerza lo que nosotros justamente construimos. En Tulum en el año 2021 había 162 desarrollos contra el año 2022 que tenemos 303. Casi el doble, casi un 75% de incremento. El promedio de los precios son $237,000 de una unidad en Tulum. El promedio. Cuando nosotros estamos en un promedio de 170 más o menos, así, lanzamos desde 149 y después los penthouse, estamos dentro del precio del mercado. Tipo de unidades vendidas, nosotros entramos dentro de lo que es estudios y condos, que se han vendido 220 unidades en Tulum durante el periodo del 15 de enero al 15 de febrero. Esto todos los días 15 envía los reportes, ¿sí? El precio promedio del metro cuadrado estamos hablando de $2.500 en Tulum. El precio nuestro en Tulum es 2.900, casi 3.000, o sea, estamos dentro de un precio de mercado teniendo en cuenta la calidad de los acabados que estamos poniendo, ¿no? Y la superficie habla de aproximadamente 98-99 metros cuadrados en promedio de la unidad, habiendo unidades desde los 31 metros cuadrados. Bien, eso ha sido el mercado de Tulum del mes pasado. Y en Playa del Carmen, aquí es donde nosotros estamos pisando más fuerte al día de hoy. Tulum estamos desembarcando todavía, ya se viene un próximo lanzamiento. En Tulum, en Playa del Carmen, se vendieron 191 unidades del 15 de enero al 15 de febrero, en la cual nosotros tenemos parte de casi 100. ¿Me entienden? Ese es el porcentaje que tenemos. Los metros cuadrados, estamos hablando de 83 metros y mínimos 34, estamos en un promedio de 40-47 metros cuadrados en las unidades nuestras. Aquí hay que tener en cuenta que los metros cuadrados se sacan con todo, ¿no? De una recámara, de dos, penthouse, es el promedio general, ¿no? Precio metro cuadrado, Playa del Carmen, $2.900 y nosotros estamos en 3.100. O sea, estamos bien competitivos, ¿no? Teniendo en cuenta la experiencia de empresa y demás. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta para hacer? Un comentario y quieren agregar. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos hasta ahorita, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Qué te parecen los datos? Pues realmente me parece muy interesante porque también esto es lo que les permite a ustedes saber para dónde y lo que les ayuda a vender tanto. Así es, sí, sí, son 100% estadísticas, nos manejamos en números, digo, siempre me gusta recalcar el chiste de que contamos hasta cuántos pájaros pasan arriba para tener un conteo de todo, ¿no? Y no hay nada más certero que pues hablar de números, no hay nada más exacto, desde la secundaria nos enseñaron que los números. Entonces, si estamos hablando de algo que contamos en específico a lo largo del tiempo y sabemos qué va a suceder, bueno, es mucha certeza para sí, sus es lo que preguntan los clientes, ¿no? Principalmente números. Exactamente, sí, nos enfocamos en puros números, hay que contestarle números y números reales.
enseñarles cosas que de verdad que existen, es como vendemos con la mayor posible honestidad en este lado de MNS. Y siempre que les demos algún tipo de datos, nosotros cuando estamos al frente, principalmente cuando estamos el cliente, ustedes como broker, quédense tranquilos que siempre tenemos el fundamento del porqué. ¿Sí? Cuando le decimos, sí, en Liltown o en Perfect Place a día de hoy vale $130 la noche, es porque tenemos en el bolsillo la liga de Airbnb, que es lo que están cobrando. Cuando hablamos de por qué hacemos estudios, y porque puedes entrar 4 personas en 47 metros cuadrados, vas a tener muy poco gasto en mantenimiento, pero te va a generar muchísimo retorno de inversión. ¿Sí? Entonces, ese es el modelo, y de aquí es el éxito que tiene la empresa con todo lo que son las ventas, ¿no? Así que eso es lo que le queríamos transmitir, el por qué construimos y de dónde nosotros nos basamos para que a ustedes también les sirva. Cuando generen las campañas ya saben en qué rango de edades ahora lo pueden dirigir, ya saben a qué lugares también pueden ir, ya saben que es Estados Unidos, México y Canadá son los principales lugares que vienen aquí la gente de vacaciones. De esos tenemos el rango de los 10 principales estados, tanto de Ciudad de México como de Estados Unidos como de Canadá, los 10 principales estados que vienen, que eso con cualquier asesor le piden esos datos para dirigir las campañas justamente, y eso se traduce todo en número, en resultados, que es a donde vamos. Exactamente, puro estudio, puro aprender. Si cabe recalcarles, no sé si sepan la historia, aquí a la vueltita tenemos el primer desarrollo que hizo nuestro jefe Mariano cuando recién llegó hace 10 años, Quinta Mar se llama, y se constaba de 7 departamentos de 105 a 110 metros cuadrados, departamentos grandes, hablamos de 2-3 habitaciones, igual se vendieron todos, pero de ahí comienza el aprendizaje, ahí comienza el ver por qué nos están rentando tanto como yo quería, por qué, y empieza la evolución, se crea de short después de unos años, y son muy chiquitas las unidades, y sin embargo es el desarrollo más exitoso que tenemos, siempre está full, siempre está lleno. Las unidades son de qué, promedio 28, 30, aquí 33. 33, imagínate, pero sí es nuestro desarrollo de los más exitosos, y ese aprendizaje, el que sigue ya era de 40, el que sigue ya era de 42, 47, 45, y ya nos establecimos, ¿no? Puro aprendizaje. También ahorita hay como un mercado de nómadas digitales, ¿no? Que viajan muchísimo, solos, exactamente, lugares, exactamente. A raíz de eso, por ejemplo, Coco Beach 2 ya tiene la sala de trabajo, una sala de juntas. Tienes sala de juntas y aparte de tu estudio tienes tu parte para estar trabajando, exactamente. Ahorita está muy de moda eso, exactamente. Eso que acabas de detectar, es lo que a tu cliente le va a gustar para comprar esta unidad, ¿sí me entiendes? Nuestro cliente lo va a hacer ese nómada digital, se lo vamos a rentar a ese nómada digital. Es la misma evolución que vamos haciendo, por ejemplo, de algo muy sencillo como poner la domótica dentro de la unidad. Y es lo que el nómada digital, por ejemplo, le gusta todo eso. Claro, busca. Exactamente. Busca todo eso. Todos vemos los streamings ahorita, cómo se sientan en su laptop y le piden a Alexa que prenda las luces y que prenda la música. A todo el mundo le gusta eso, es lo que ahorita se ve. Por eso, pues eso lo metimos. Por eso evolucionamos y anclamos todo lo más posible que sea para ayudarnos a todos y cerrar ventas. Por nuestra parte, muchísimas gracias por el tiempo que nos han brindado una vez más, un viernes más, y aquí vamos a seguir. Los invitamos. ¿Alguna duda? Bueno, sí, Sí. yo nada más tenía una pequeña duda. En la gráfica anterior que mostraste el precio de preventa al precio ya de venta, Exacto. ¿cómo qué margen tiene de decirle a lo mejor Tiempo. de ¿Tiempo? Ajá. Hay 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio. Esa es la precisión de construcción, más o menos. Y en porcentajes, para ser conservadora, tiene que va a incrementar de un 15 a un 20%. Exacto. Ok. De la inversión total. Si va a costar 100, el 15 o el 20 que tú le dijiste va a resultar a 115,000, 120,000, Sí, pero porque yo es creo más. que era muchísimo más Mucho lo que había más. invertido, entonces sí, eso me suena bastante atractivo. Exacto. Tenemos historiales de hasta el 50%. Claro, Liltown puede un Liltown. 50%, de 120 a 185. Sí, como dices, por mantenerse Hay que ser conservadores. conservadores, Exacto. mejor que se sorprendan Exacto. y ya te recomiendo. Correcto. Nosotros nos Alan, ya terminó la conversación que hemos tenido aquí, muchas gracias. Oye, pareció, Moya? excelentes los datos, yo creo que les va a gustar. Se me acabó la batería ya en el final, pero qué bueno.
Es por eso que vosotros lo calculáis todo, hasta el metro cuadrado, calculáis el metraje que tiene que tener el estudio y como dijiste hace poco tiempo, pasasteis de más pequeños como son estos de 33 metros, pasasteis a 46 metros de media. Sí. Y es porque muchos vienen a hacer la vida aquí digital esta del nómada digital digitales. Y también porque las vacaciones han aumentado en días. Ahora las vacaciones, cuando viene aquí la gente no viene para 5 días ni para 6, ya aumentan la media a 9, pero muchos se quedan meses. Entonces ya unos estudios de ese tamaño pues tienden a todo. Ya habéis puesto los sofacama por si vienen con más visitas. Qué bueno esa experiencia que nos estáis capacitando. Ya te dejo. Pero... ¿Qué te pareció la capacitación? ¿Es real lo que estaba yo hablando hace rato, de que todos esos números hacen que la Riviera Maya se consolide? O sea, no estamos hablando de la empresa, estamos hablando del destino en general. Sí, del destino turístico. De lo que está pasando, lo que está sucediendo aquí. Y eso va a ser... Tú sabes que cuando los chismes y los rumores corren más rápido que cualquier cosa. Sí. ¿Okay? Entonces, cuando esto se está enterando a nivel mundial de que somos ya una potencia... pues puedo decir que rica, porque estamos en el top 10 de los países más ricos del mundo. Google. Eso es verdad, salió la noticia hace poco. Google lo que es la Riviera Maya, en qué posición estamos en el ranking mundial. Y también entonces, como ranking turístico. Como ranking turístico, exacto. Entonces todo eso va a hacer que los precios se vayan por arriba. La demanda, cuando hay demanda, ¿qué hace? Los precios se elevan. Entonces no, una vez lo digo, no es que estemos haciendo y porque presión. todavía el destino en el que estamos, la gente pensionada no lo ha agarrado como una forma de vida ya, digamos, que no solamente turística, sino que el buen clima que aquí tenemos, el poder ir a la playa como hago yo. Es que lo que yo hago, que tengo ya 60 años, prácticamente, porque los cumplo en unos meses, le estoy diciendo a más de uno que tiene una buena pensión en Estados Unidos, en España, en donde sea, que venga aquí. Porque de verdad que, como decía al principio del vídeo, me siento que rejuvenezco y tú con la edad que tienes te pasa igual. Tú tienes 60 años y miren lo bien conservado que te veo. Yo tengo 75 y mira. Me cayó el pelo ya, pero bueno, estoy bien conservado. Oye, quiero mencionar le mando un saludo a Angelina, sí, que apartó el Mito 360. De hecho me está llamando ahorita porque vamos a checar temas del contrato, pero para que vea que no le estoy contestando porque estoy aquí hablando contigo en la cámara. No se vaya a enojar, ahorita te regreso. Sí, hice una reserva en Mito 360 hace como 2 semanas, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos, semana y media. Y ya se ganó $25,000. A eso es lo que quería decirles, que bueno. Pues nada, Angelina, felicidades por ese éxito que tienes. Se apartó y justo se liberó una unidad y la unidad salió $25,000 más cara. Y es la única que hay, porque no hay nada más, está todo vendido. Sí, ya está. Cuando esto se entregue dentro de año y medio, imagínate el valor de esas unidades. Imagínate qué rico que apartas, todavía no se hace el contrato, todavía no se paga el enganche y ya te ganaste $25,000. Esto lo está hablando con compañeros aquí, con brokers, con los que yo también pues tengo amistad. Y estábamos hablando de cómo le puedes transmitir al cliente, al que aparta, al que compra, que de verdad está ganando cada mes. En la preventa, pues yo diría que $2,000 tranquilamente y a veces más. Sí, sí, así es. Entonces, pues para creértelo, Angelina, ahí lo tienes. Felicidades. Muy bien, Paquito. Nos vemos. Yo me voy por ahí, que tengo que trabajar un poquito. Perfecto. Hasta luego.